Muy buenas noches, mi nombre es Dayana Melissa Echeverría Escobar y tengo el gusto de compartir con ustedes el tema correspondiente a la materia de lenguaje y literatura sobre el romanticismo y el realismo según movimientos literarios. Eh, para empezar sobre estos temas, haremos unas pequeñas diferencias entre el romanticismo y el realismo. Se hablará también los autores que han estado en el auge de estos movimientos, también principalmente las características de cada uno y algunos antecedentes históricos. Como siempre, en orden cronológico, para todo tipo de temas se empieza con lo que son los contextos históricos y en el caso del romanticismo se dice que se empezó en el siglo XIX, que fue prácticamente un periodo cultural y artístico que tuvo lugar en Europa y América. Más bien fue cuando se desarrolló ese movimiento cultural. El, este movimiento abarcó el periodo comprendido entre 1790 y 1830. Hubieron varios fenómenos históricos que fueron los que influyeron para que se diera este movimiento. Estos fenómenos históricos, en primer lugar, se dio lo que es el iluminismo inglés y la ilustración francesa como uno de los principales fenómenos. En segundo lugar, se dio lo que es la Revolución Francesa y en tercer lugar, la Revolución Industrial. Para esto tenemos que entender un concepto básico de lo que es el romanticismo. El romanticismo llámase también el movimiento artístico literario que creó una estética opuesta a lo que los cánones del clasicismo habían dejado y del academicismo, que esto más bien eran impuestos por el neoclasicismo. Para continuar, encontramos lo que son las características del romanticismo. Hay varias características que se le pueden llamar que son de fondo. Por ejemplo, el individualismo, exaltación del yo. Son características esenciales que el autor refleja, ya sea en sus dichas obras o novelas, para resaltar este movimiento. Es amor a la religión o el nacionalismo, el predominio del sentimiento, como ya se sabe que el romanticismo más bien es un sentimiento, la exaltación de la libertad individual y social, la preferencia por los temas lúgubres, el espíritu revolucionario renovador, el tono de soledad y tristeza, el artista rehuye de la realidad, y la mujer es una metáfora de la perfección. O sea que este movimiento literario se enfoca más en la mujer, como bien lo dice, una metáfora perfecta. Y también tuvo que ver en esto la religión, que motivó más bien a la inspiración. Continuando, también encontramos características que son de forma. Por ejemplo, cuando se refiere a la ruptura con toda clase de normas, que para entrar como en un romance se necesita más bien de un acontecimiento pasado que podría ser una ruptura. También podría darse lo que es la métrica libre y rima libre, el predominio de la poesía sobre la narrativa y el drama. Absolutamente esto, el romanticismo abarca prácticamente estos dos conceptos principales que podría ser la poesía, algo romántico, un drama. Y estas son características de fondo y de forma que encontramos en el romanticismo. Muy bien, continuando, encontramos lo que son los temas del romanticismo. Pero antes quiero recalcar dos cosas importantes. Lo más importante para el romanticismo y los autores lo que querían reflejar era que estuviera en concordancia con la realidad
o sea, que no estuviera en concordancia con la realidad, sino más bien que lograra concretar los estados de ánimo, o sea, los sentimientos y las intuiciones que los que impulsaban, o sea, no es nada que ver a la realidad, como a diferencia del realismo. Esto es más bien los sentimientos, las intuiciones, el estado de ánimo. En estos es lo que se basa el romanticismo, en los sentimientos. Fueron lo que se basaron para crear este movimiento. Por esa razón, la naturaleza en el mundo exterior y los objetos de la realidad se presentan en la obra en que tanto se muestran los sentimientos y los pensamientos del escritor, el que los ve y el que los percibe. Entran en una categoría de poder estar dentro del mismo romance en carácter de presenciar los mismos sentimientos. Y así es como se destacan unos temas muy importantes del romanticismo, que son la exaltación del yo, el individualismo y el subjetivismo en el arte. El hombre se interesa prácticamente por su interior y se habla de la psicología del hombre y su inconsciente. Se comienza a tomar el gusto individual y no la belleza universal. Siempre aparece lo que es el héroe rebelde, el idealista, el inconformista y el soñador. Por eso de igual forma se caracteriza como lo que vimos anteriormente en uno de los temas del romanticismo. La melancolía como reflejo de un quiebre interior, el desengaño. Los románticos rechazan su tiempo y sienten que la vida es injusta y fugaz. De igual forma se da la evasión, que prácticamente los románticos tienden como medio de escape de esa vida de desencanto. Por eso gustan de lo gótico, lo exótico y las ruinas medievales. De igual forma se da lo que es la naturaleza silvestre y hostil. Ya no se escribe sobre la naturaleza domada de neoclasicismo, sino que se escribe sobre bosques, paisajes, montañas, embravecidos. O sea, para el hombre romántico la naturaleza es todo lo orgánico y todo lo vivo. O sea, todo lo que podamos apreciar. Un hombre romántico ensalza o exalta todos esos detalles que puede presentar la naturaleza. También se da lo que es la libertad, en especial en las formas poéticas. El poeta ya no se ata a las rigurosas leyes de la métrica, o sea, la métrica clásica, sino que más bien es la originalidad, es fundamental, así como la creatividad frente a la literatura de limitación y estática del neoclasicismo. Dentro de esto podemos encontrar lo que son autores que fueron marcando el movimiento literario. Pero antes de empezar con este listado de autores, como pueden observar en la diapositiva, están en orden, no por año de nacimiento de ellos hasta su muerte. Están todos diferentes, porque aquí se ha resaltado a sacar todos los más importantes en general, pero traté de hacer una línea del tiempo en base a su nacimiento y su fecha de muerte, ¿verdad? Para empezar, Walter Scott de 1771 y murió en 1832, podemos encontrar lo que es una biografía, que dice que es un novelista, poeta y editor británico. La novela, él se basaba prácticamente en la novela histórica, romántica, no más bien que también era influyente en la representación, etcétera, etcétera. Ahí empieza toda su biografía. Dice que era licenciado en Derecho, se dio como traductor. Sus principales obras fueron Lenore, Burger, Ghost de Berlichingen, de Goethe,
Y todas estas publicaciones se fueron dando mientras él estuvo en vida, entre 1802 y 1803, como también la recopilación de baladas trovas de la frontera escocesa, y también dio a conocer su nombre al gran público, sino como el gran Walter Scott. Muy bien, para continuar con la línea de tiempo, seguimos con Friedrich Schiller, nació en 1772, murió en 1829. Encontramos también a él con su biografía, que fue un filósofo, escritor, crítico literario, historiador, filólogo clásico y traductor alemán. Este señor pues se basaba también en la metodología de la filología comparada. Uno de los autores más resaltantes del movimiento literario del romanticismo. Podemos encontrar una de sus obras que él admiraba mucho y que sostuvo con gran admiración, el Goethe, en especial su Weinmeister, en sus últimos años. Bueno, para continuar con la línea de tiempo, también encontramos a Samuel Taylor Coleridge, que aquí dice que es una de las figuras más emblemáticas y controvertidas del periodo romántico. Era uno de los que ejerció su carrera como poeta y literario, y se estableció tras publicar algunas de sus obras, como es Lyrical Ballads en 1798, y su obra más conocida es The Rhyming of the Ancient Mariner. Me disculpan un poco por mi pequeña o mala pronunciación del inglés, pero ahí estamos haciendo el intento. Muy bien, continuamos con Lord Byron. Nació en 1788 y 1824. ¿Por qué tanto interés en presentar estos autores? Porque probablemente en el examen de ingreso les puede parecer que identifiquen a los autores del movimiento literario del romanticismo, y a ustedes ya van a recordar estas presentaciones o más bien lo que han estudiado en el material. Lord Byron, una de sus obras más destacadas son las Horas Ociosas en 1807, Bardos ingleses, críticos escoceses, las peregrinaciones de Childe Harold, La novia de Ávidos, el Jacob, el Corsario y Lara, melodías hebreas. Todo esto su carrera la ejerció como poeta británico, que figura entre los más emblemáticos y representantes del romanticismo europeo. Y continuamos con Mary Shelley, nació en 1797 y murió en 1851. Ella era una escritora feminista que escribió en el año 1792 La reivindicación de los derechos de la mujer. He aquí su biografía. Podemos investigar más si ustedes desean para saber un poco más de ella, que es una de las que fue el auge de este movimiento literario. También encontramos al señor Victor Hugo, que es un escritor francés. Una de sus obras más conocidas son Los Miserables, Nuestra Señora de París. Es un poeta, novelista y dramaturgo. Es considerado de los más importantes de la lengua francesa. Y aquí pueden ustedes observar en la diapositiva algunas de sus obras, la de 1862, 1831, 1832, 1877, etc. Continuamos con José de Espronceda. Este es un poeta español que está considerado como uno de los más importantes autores del romanticismo español. Prácticamente todos los que escogí para colocar en esa línea del tiempo son
autores de los más importantes. Él se formó en Madrid, viajó por Europa y toda su biografía. Tenía su carrera en política, pero sus obras más importantes son Amor venga sus agravios, Ni el tío ni el sobrino, Blanca de Bordón, A toda vela, Antología, Sancho Saldaña o El castellano de Cuellar. Continuamos con la línea de tiempo. Encontramos a Gustavo Adolfo Bécquer. Nació en 1836 y murió en 1870. Un poeta español, es uno de los máximos representantes de la poesía postromántica y una de las obras más importantes que influyó en figuras posteriores como Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez. Es uno de los más importantes en este movimiento y millones de lectores, como dice su biografía, son los que leen siguen gozando de la predilección de sus obras. Edgar Allan Poe nació en el año 1809 y murió en el año 1849, poeta, narrador y crítico estadounidense. Es uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Sus obras del romanticismo es muy diferente porque este es oscuro. Una de estas obras son La marca del nacimiento, El velo negro del predicador, Moby Dick, Ligeia, La caída de la casa Usher. Esas son las obras más destacadas de este estadounidense, Edgar Allan Poe. Y así es como terminamos esta línea del tiempo de los representantes de este movimiento literario que es el romanticismo. Me gustaría ver si hay algunos aspirantes que han estado conectados. Bueno, aquí veo a Manuel Hurtado y Marina Montiel, esperando que ellos hayan estado desde el principio. Aquí me hace una pregunta. Hola, buenas tardes. Quisiera hacerte una pregunta de todos los que has mencionado. ¿Cuáles consideras que ha sido más importante para la historia y por qué? Muy buena pregunta, Manuel Hurtado. Como lo dije al principio, he destacado a estos 9 autores porque son los que empezaron prácticamente en Alemania con lo que son los que sean que empezar este movimiento literario, sino no políticamente, sino que era como revolucionario. Estos hacían que la tarea del artista era como descubrir la naturaleza y el penetrario, o sea, cogerlo y a la vez transmitirlo con todo el corazón y el alma, lo que era el romanticismo en sus obras. Eso se destacaba y dejaba muy atrás lo que era el realismo. En esto se basaban ellos. Y también porque prácticamente en Francia era que se había visto la cuna del neoclasicismo. Entonces, esto lo que hacía era que con estos autores, como ya les destaqué los más importantes, hacía que el romanticismo se introdujera en medio de fuertes polémicas. O sea, son los que más resaltaron que dejaran el neoclasicismo atrás y influyera lo que era el romanticismo, como aparte de todas las polémicas que surgían. Uno de los primeros autores románticos es René de Chateaubriand, pero él
No lo coloqué en la presentación porque su biografía no la encontraba, pero y también no lo quise mencionar aquí porque en el material que se les ha proporcionado también lo menciona, pero no está de más que se los comente, que él es el que tuvo una de las actitudes vinculadas a su ideología, o sea, no le importaba más bien el neoclasicismo o lo que ya se había visto, el movimiento de clásico, sino más bien el impulsar sus propias ideologías a lo romántico. Era contrarrevolucionario y tradicionalista este autor, al igual que Walter Scott, que es uno de los más principales por ser de los primeros. En 1771 nació él y no desde que nació, ¿verdad? Pero sí desde la edad que él tenía en 1802 y 1803, él ya empezaba con sus obras. Bueno, empezó con la recompilación de las baladas trovas de la frontera escocesa y fue cuando se dio a conocer con su nombre al gran público, como ya lo mencioné anteriormente. Muy bien, continuamos. Quiero ver si han surgido más preguntas. Hola, buenas tardes. Solo una aclaración. ¿Por qué se le llama métrica libre y rima libre referente a las características del romanticismo? Muy buena pregunta. Bueno, ya ahorita te contesto. Métrica libre, porque no estaba sujetada a lo que ya habíamos visto antes, a lo del neoclasicismo, a lo anterior, sino que más bien estos podían expresar sus sentimientos, o sea, no se enfocaban a lo que estaba sucediendo en la realidad, sino más bien en lo que sucedía en sus sentimientos, en lo que pensaban, en sus ideologías. Eran libres en esos aspectos. En la rima libre también se refiere en que ellos se dieron a conocer porque y surgió la polémica porque ellos no traían esa tradición, sino que más bien ponían sus propios sentimientos, sus propios pensamientos. Así fue como ellos fueron creando este movimiento literario con sus propias rimas. Oh, perdón, es el mensaje, conversación. ¿En qué siglo? No sé si yo no lo vi, pero me puedes decir en qué siglo o en qué año inició el romanticismo, en el siglo XIX. Muy bien. ¿Alguien tiene más preguntas? Con mucho gusto se las contestaré. Para así poder continuar con lo que es el realismo. Bueno, creería que no hay más preguntas. Gracias por contestar. Eso era todo de mi parte, dice Marina Manciel. Muy bien. Continuamos con lo que es el realismo. El realismo es otro movimiento literario que surgió en el siglo XIX. Esta es, como el concepto lo dice aquí, como lo pueden observar en su diapositiva que están observando, es una tendencia artística y literaria que consiste en representar fielmente la realidad y crear cierta tensión emocional sin llevar a cabo ninguna idealización. Prácticamente el realismo, como bien dice ese concepto, surgió o apareció para hacer una reacción en contra del romanticismo. Esta elección de estos géneros
literarios como medio de expresión no fue gratuita, pues solo a través de ellos era posible describir con profundidad y amplitud el problema social más importante del momento, que el problema social era el conflicto entre el individuo y el mundo burgués. El realismo, entendido como una nueva manera de concebir la relación entre la literatura y el mundo, tuvo su origen en la crítica del romanticismo. Empezamos con lo que son las características del realismo, las más importantes. Esta era muy diferente a lo que es el romanticismo, porque eso, como dicen las personas, no andaba con cuentos, sino que era la verdad humana, la verosimilitud de los hechos, la observación objetiva, personajes comunes y populares. Era un estilo sencillo, eficaz, adecuado, desprovisto de exageraciones y adornos inútiles. O sea, esto era lo más esencia de la realidad, como bien lo dice, realismo, realidad. No andaba con observaciones subjetivas de lo que se creía, no, era lo que se veía, la verdad, como bien lo dicen las características. Muy bien. Pero también encontramos un listado de autores del realismo. Aquí pueden presenciar ustedes 17 autores que fueron los que tuvieron más el auge en ese movimiento literario del realismo. Pero también hay una línea de tiempo en el cual quise destacar los más importantes. Aunque hay muchos, todos son importantes, pero sí, para cuestiones de tiempo, me atrevía a ensaltar a estos 5. Stendhal, Stendhal era un novelista francés, se crió entre su padre y su tía, y ahí dice toda su biografía. Este señor murió en 1842 y ahí vemos lo que es su biografía. Gustave Courbet nació en 1819 y murió en 1877. Él es un pintor francés que inició la tendencia realista, más bien en la pintura del siglo XIX. En la Academia Suisse, la obra de los principales representantes de las escuelas flamenca, veneciana y holandesa de los siglos XVI y XVII. Sin embargo, no alcanzó plenamente su madurez artística hasta que descubrió las obras de Rembrandt en un viaje que realizó a los Países Bajos en el año 1847. Una de sus obras más importantes, El entierro de Ornans, Los paisanos de Flagel, donde todos sus representantes, los personajes, están representados con toda su vulgaridad o con una sensualidad comprometedora. Se basaban prácticamente en lo que es la verdad humana. Leopoldo Alas nació en 1852 y murió en 1901. Este señor es conocido por el seudónimo de Clarín. Es uno de los grandes novelistas españoles del siglo XIX. Es uno que se desarrolló como cuentista y en la periodística, en la crítica, teoría literaria y temas políticos. Aquí pueden observar lo que es su biografía. Se las dejo un momentito por si les gustaría destacar algunos datos importantes. Franz Kafka, vamos a ver, Franz Kafka nació en 1883 y murió en 1924, escritor checo en lengua alemana.
En una de sus obras señaló el inicio de la profunda renovación que experimentaría la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. Él prácticamente dejó sus narraciones parábolas de turbadora e inagotable riqueza simbólica, protagonizadas por antihéroes extraviados en un mundo incomprensible. Sus novelas reflejan una realidad en apariencia y cotidiana, pero sometida en inquietantes situaciones que sumergen al lector en una opresiva y asfixiante pesadilla. Julio Cortázar nació en 1914 y murió en 1984. Es un escritor argentino, una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana, un fenómeno editorial que en la década de 1960 dio merecida proyección internacional en los narradores del continente. Muy bien. Pero antes de todo esto, quiero mencionar que hubieron estos principales exponentes del realismo, tuvieron algunos contextos, como fueron la doctrina del naturalismo, que esto poco a poco, con las diferencias al romanticismo, se irán entendiendo. Como ya lo hablamos, el subjetivismo entraba en el romanticismo. Entonces era lo que el autor modificaba la realidad. En cambio, el realismo es el objetivismo. El autor observa la realidad. Entonces, como que no inventaba, no expresaba lo que él no veía o lo que sentía, sino que los autores se basaban en lo que es la realidad. En cambio, en el romanticismo todo lo contrario. En el romanticismo, el escapismo, el escritor intenta huir cuando la realidad no le gusta. Es una de las características que es la evasión en el tiempo y el espacio, este viaje y ese un montón de pensamientos de lo que se le puede ocurrir en su mente al autor, y así es como crea este movimiento literario. En cambio, en el realismo, el escritor se enfrenta con la realidad. Es prácticamente un espacio verdadero y concreto, conflictos contemporáneos, y lo que está sucediendo, no lo que podría llamarse tal vez algún invento o ideología que él tenga. El nacionalismo se da en el romanticismo, y en cambio en el realismo es el costumbrismo. Es una pintura de costumbres y caracteres. En el romanticismo se da la importancia del paisaje, como ya lo vimos en las características o temas anteriores al romanticismo, que se hablaba que se adapta al estado de ánimo del escritor. En el realismo, la importancia del paisaje urbano, pues hay más variedad de tipos sociales, y este se basa en todo, en la calidad y de grupos o tipos sociales que estén sucediendo en el momento. En el romanticismo se da el gusto por la sobrenaturalidad, se sale de lo normal, puede llegar hasta lo más extremo, sobrenatural, como bien lo dice la palabra. En el realismo es el gusto por lo cotidiano, se vive o se lee lo que está sucediendo en realidad, lo cotidiano de la vida. Y el romanticismo es la oposición a las normas, es el que se opone, es un héroe, un villano o lo que sea, como quiera inventar el autor según el romanticismo. El realismo, el que se opone, es un inadaptado social, o sea, puede ser ya como personajes más reales de lo que sucede en la realidad. Ya no serán los villanos, sino que tal vez un asesino, algo que esté sucediendo, no real. Bueno, es así como ha terminado mi
mi conferencia, así esperando que algunos conceptos más relevantes les haya quedado claro. Aquí veo que eso era todo de mi parte, ya nadie ha escrito algún mensaje. Me gustó mucho tu presentación, gracias por sus buenos comentarios. ¿Veamos alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Un gusto para mí ayudarles. Claro, dime las preguntas que sean necesarias, con gusto podré contestar. ¿Qué tuvo más influencia, el romanticismo o el realismo? Ese es prácticamente el romanticismo y el realismo son, como ya lo dije anteriormente, son movimientos literarios. Ambos se podrían decir que tienen su influencia, depende de la persona que lo percibe. En el siglo XIX, el romanticismo era el que surgió, podría decirse antes, pero como que el realismo surgió para hacer como lo contrario, como la oposición. Entonces, podría decirse que el realismo es el que las personas pudieran basarse más porque es conforme a lo que sucede en la realidad. Pero ambos fueron un auge para este siglo. Veamos, sigue escribiendo. ¿Alguien más que tenga una pregunta de los invitados que tenemos? Bueno, entonces creería que esta es, doy por finalizada mi conferencia. Un gusto para mí poderles solventar algunas dudas que con el material les haya quedado ese vacío. Que tengan una feliz noche y a seguirlos motivando para que sean unos buenos estudiantes de la Universidad de El Salvador. Ánimos y bendiciones. Feliz noche.